Lo que vamos a estar viendo hoy va a ser manejo del programa Access. Access pertenece a la suite de Office y nos va a permitir crear y administrar bases de datos. Lo que hay que entender por base de datos es lo siguiente. Una base de datos es un conjunto de información que está almacenada en un solo lugar. Estos datos van a estar guardados dentro de unos objetos llamados tablas. Por ejemplo, supongamos que, vamos a poner como ejemplo de base de datos, por ejemplo, Frávega. Yo voy a Frávega y hay una lista de productos. Supongamos que voy a comprar un modelo de celular. Entonces me acerco al local y pido por un modelo de iPhone, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Capaz que en ese local el producto que estoy pidiendo no se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se acercan a la computadora y buscan en un programa un listado de todos los modelos de celulares que tienen. Si no está en este local, me dicen, bueno, en este local no lo tenemos, pero este mismo modelo está en otro local diferente. ¿Cómo lo saben? Tienen una base de datos armada que está separada. Tiene, por un lado, todos los productos cargados y además tiene almacenada en otra columna la información de los locales donde se encuentran dichos productos y también la cantidad que tienen en stock. Esas son bases de datos. Cuando yo me registro, por ejemplo, me creo una cuenta en un correo electrónico, esa información también se almacena en una base de datos, donde se va a guardar mi número de teléfono, mi cuenta de correo y todos mis datos, o sea, nombre y apellido. Lo mismo ocurre en las redes sociales. Si yo me creo hoy, por ejemplo, un perfil de Facebook, ¿qué datos me pide? Nombre, apellido, teléfono, correo electrónico. Entonces toda esa información termina en una base de datos. Lo que tiene la base de datos, a diferencia de un documento de Excel, por ejemplo, es que una base de datos puedes almacenar mucha cantidad de información, o sea, no tiene un límite. Si nosotros abrimos una planilla de Excel, nos vamos a encontrar que tiene una cantidad, un límite de filas que se pueden crear en cada una de las hojitas. En cambio en Access no hay un límite, se pueden cargar la cantidad de datos que uno quiera. El único límite que tiene es la capacidad de almacenamiento la computadora. Si yo, por ejemplo, lleno mi disco, entonces no voy a poder guardar ningún tipo de dato. Entonces lo que hay que entender es, una base de datos me permite guardar mucha información y esa información va a estar ordenada en tablas. Ese sería el concepto de base de datos. Access es un programa que me permite crear y administrar esas bases de datos. Pero Access no es una base de datos. Tengan en cuenta ese detalle porque seguramente más adelante cuando tengamos el examen se pregunta qué es Access, si es una base de datos o no, para que tengan en cuenta esa diferencia. Al momento que abrimos el programa, la interfaz puede verse distinta dependiendo de la versión de Office que tengamos. Y tenemos la opción de base de datos en blanco. Al hacer un clic, Access lo primero que nos va a pedir es cómo se va a llamar nuestra base de datos y dónde la vamos a almacenar, ¿sí? Es totalmente al revés de cómo trabajamos con Word o con Excel, donde nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo en Word, empezamos a redactar el texto y después recién lo guardamos. En Excel también, vamos a la planilla, cargamos datos y luego lo guardamos. Acá en Access, todo lo contrario. Primero le especificamos dónde guardar y cómo se va a llamar el documento. Nosotros cuando iniciamos el curso de secretariado administrativo teníamos una carpeta, curso de secretariado. Y teníamos carpetitas separadas por módulos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a ir al módulo número 2 y ahí es donde vamos a empezar a guardar todos los datos. Le voy a poner como nombre, ejemplo 1, y aceptar. Y luego me va a aparecer el nombre del archivo
y la ruta donde va a estar almacenado. Si esto está todo correcto, recién ahí en ese momento presionamos el botón de crear. Sí, profe, ahí me aparece como estaba mostrando usted. ¿Aparece todo? Sí, no sé, profe, si le mando una foto o le muestro por la misma cámara. Para ahí Como quieras. Mostrame por la cámara a ver si se ve. bueno, Si no si te lo pido que... llega a ver ahí. Perfecto, joya. Muy bien. Y ahí está. Ahí inicio. Bien, perfecto, joya. Sí, te aparece como un cartelito arriba. ¿Puede ser un cartelito medio rojo? O capaz que vi mal. Arriba de todo. Arriba, data base 1, profe, dice base de datos, hace 2007-2010. No, está bien. Vi otra cosa. Bien, entonces, una vez que creamos nuestra base de datos, Access lo que va a hacer es automáticamente insertar una tabla. ¿Sí? Me va a dar una tabla para empezar a cargar información. Esta tabla que nos da Access no la vamos a usar, así que yo voy a cerrar este panel que está acá. Cierro esta tabla y acá vemos que de la lista de todos los objetos desaparece. ¿Por qué no voy a usar esta tabla? Porque quiero crear yo las tablas de cero y asignarles un tipo de dato. En la ficha de opciones se van a encontrar con cada una de las pestañas. Inicio, crear, datos externos. Vamos a ir hasta la opción de crear y acá tenemos la opción de tablas. Vamos a diseño de tablas. Acá en crear elegimos la opción diseño de tabla. Y se va a abrir este panel donde tenemos nombre de campo, tipo de dato y descripción. Este que dice opcional significa que no es un campo obligatorio. El resto, sí o sí, tenemos que cargar la información. Nombre de campo es el nombre que va a tener nuestra columna. Por ejemplo, supongamos que tengo que armar una base de datos para guardar información de los empleados que tengo en una empresa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar los datos de mis empleados, colocaría código empleado. Acá se puede colocar código empleado o ID empleado, porque en algunos ejercicios van a encontrar la palabra código o la palabra ID. Este ID va a ser un código que se le va a asignar un código individual a cada uno de mis empleados. Al momento que hacemos un clic abajo, automáticamente en tipo de datos aparece esta información de texto corto. Si hago un clic adentro, tenemos una lista desplegable con diferentes tipos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Este es el tipo de información que yo voy a poder guardar dentro de este dato. Yo voy a poder guardar textos, números, fechas, formatos monetarios, una imagen, un enlace. Entonces yo acá le tengo que indicar qué información voy a guardar después acá adentro. Por ahora lo voy a dejar así. Después lo modificamos. De mis empleados voy a necesitar los datos básicos. Nombre, apellido. Y acá voy a cargar además dirección, teléfono. Voy a colocar solamente esta información. Y voy a añadirle uno más. Salario. Ahora, una vez que tengo cargados estos datos, y uno más para fecha de ingreso. Fíjense en este detalle, estoy colocando todo junto, sin espacios en blanco. Nosotros tranquilamente podemos colocar un nombre con espacio en blanco, pero lo que yo les recomiendo es que lo dejen
o todo juntito o con un guión bajo. Porque nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa y nos toca crear una base de datos, armaríamos la base de datos y cargaríamos la información. Pero siempre en la empresa va a haber una sección que es la parte de logística, donde están los programadores. Entonces, si hay un espacio en blanco, es un poco más complejo para que los programadores luego tengan que trabajar con esta tabla, con esta base de datos. Entonces, como una cuestión de ayuda, colocamos un guión bajo. ¿Sí? A nosotros no nos va a afectar en nada si ponemos un espacio en blanco, pero como para fomentar el compañerismo en el trabajo, colocamos un guioncito bajo. Entonces acá tenemos ID de empleado. El ID va a ser un código. Tenemos número, número grande y autonumeración. O sea, tenemos 3 partes. Voy a apagar. Ahí está. En el caso de número, nosotros podemos poner número o número grande. El detalle es que después nosotros tendríamos que cargar manualmente cada uno de los códigos de los empleados. Entonces, si tengo 1000 empleados, tendría que enumerarlos manualmente. Hay una opción llamada autonumeración, que lo que me va a permitir es que a medida que cargue información, automáticamente se van cambiando sus números. Código 1, código 2, código 3 y así automáticamente. Después, nombre, apellido, dirección, lo dejamos como texto, texto corto, en este caso. El texto corto o texto largo varía, depende de la cantidad de caracteres o la información que coloquemos. En el caso de nombre y apellido y el resto de los datos, no es mucho texto. Pero si de repente yo tuviera un campo donde diga, por ejemplo, informe o informe de desempeño, entonces, como ahí voy a tener que redactar un texto más largo, ahí es donde seleccionamos tipo texto largo. Todo depende de la cantidad de información que yo vaya a cargar para cada uno de estos datos. En el caso de teléfono, nosotros podríamos colocarlo como número, pero lo vamos a dejar como texto. ¿Por qué? Porque si el teléfono tiene paréntesis o guiones, esos son considerados caracteres de texto. Entonces, si yo le pongo número, no me va a dejar cargar esos datos. En el caso de salario, ahí le voy a colocar, en vez de número, moneda. ¿Por qué? Porque este formato me va a permitir colocar un signo, un símbolo peso, por ejemplo. Para las fechas, desplegamos la lista, tenemos la opción de fecha, hora. Entonces, hasta acá tenemos cargada lo que sería creado el diseño de mi tabla. Así como está, lo voy a guardar. Le asignamos un nombre, vamos a ponerle empleados. Aceptamos. En el momento de aceptar aparece este cartel que me dice que no hay ninguna clave principal definida. Así como está este cartelito, por ahora le vamos a decir que no, porque todavía no vimos cómo crear claves principales. Así que por ahora no nos preocupamos y le decimos que no al cartel. El nombre que le asignamos aparece en la etiqueta y si miramos en el panel de la derecha tenemos la tabla de empleados. Voy a cerrar y voy acá a la tablita y le voy a hacer doble clic. Al momento de hacerle doble clic aparecen mis datos, o sea, todos los campos que nosotros creamos aparecen en la parte superior. Si yo necesito ver, por ejemplo, acá me dice fecha de ingreso, pero no se llega a leer correctamente. Entonces me voy a posicionar justo acá en el borde y cuando aparece esa doble flecha, mantengo presionado y arrastro. Entonces ahí de esa manera yo puedo estirar el ancho de las columnas. Profe, disculpe, la Dime. planillita que estábamos viendo anterior, ¿la hizo en Campos? Exacto. Fíjate que cuando vamos a crear, acá estamos, esta sería la vista de diseño.
donde definimos los campos. En el momento que vos guardás esta tabla, vas acá al iconito de guardar, o puedes hacer clic derecho guardar. Cuando guardas la tabla, te va a aparecer la tabla acá en el costado. Y cuando le hacemos doble clic, ahí se abre de esta forma. Desde acá, en esta vista, es donde nosotros cargamos la información. Voy a cargar un dato. Fíjense acá que dice nuevo. Ese no lo tocamos. Empezamos directamente a la segunda columna. Voy a colocar. Voy a colocar una dirección, un teléfono, cualquiera, un salario. Tengan cuidado acá, por ejemplo, yo puse 30.000. Si coloco 30, 10, ahí no es 30.000, ahí es 30 con 10. Si yo quiero poner, por ejemplo, 30.000, pongo 30 y sigo cargando el resto de los ceros. Y después cuando pase a la siguiente celda, Access automáticamente le va a dar el formato que corresponde. ¿Sí? Tengan cuidado cuando carguen este tipo de datos. Fecha de ingreso, voy a poner la fecha del día de hoy. Si hacemos clic en este pequeño icono, nos va a dar un pequeño calendario, donde podemos elegir la fecha en vez de escribirla. Bien. Una vez que cargué un dato, a medida que lo iba cargando, ya me apareció este número. Si yo voy abajo y empiezo a cargar otro dato, automáticamente aparece el siguiente código. ¿Por qué? Porque el tipo de dato le especificamos que iba a ser autonumérico, ¿sí? Entonces automáticamente le va a asignar un número. Así como está, lo voy a cerrar. Voy a cerrar totalmente mi tabla. Y voy a cerrar mi base de datos también. Fíjense en este detalle. En ningún momento me pidió guardar los datos. O sea, yo cargué datos y después cerré todo y no me pidió guardarlos. Vamos a revisar. Módulo 2. Acá tengo mi archivo. Lo voy a abrir. Voy a la tabla de empleados y fíjense que aparecen los datos. ¿Sí? ¿Por qué no me pidió almacenarlos? Porque las bases de datos, en el caso de las tablas, cuando cargamos información, automáticamente ya se está guardando. Por eso es importante que cuando creamos la base de datos, especificarle bien la ubicación donde se va a guardar todo. Entonces, no es necesario cargar datos, guardar, porque toda esa tarea la hace Access. Ahora, yo acá tengo fecha de ingreso. Voy a estirar esta columna y voy a cerrar la tabla. Y acá sí me pregunta si deseo guardar los cambios, pero me está preguntando si quiero guardar los cambios en el diseño de la tabla. O sea, el cambio que yo hice acá, cambiarle el ancho, ahí le cambié el diseño. Entonces le digo, sí, guárdame estos cambios. Entonces cuando yo abra, ya va a aparecer con la columna con un ancho distinto. Este cartel que está acá nos va a aparecer siempre que vayamos a abrir una base de datos. ¿Por qué? Se deshabilitó parte del contenido activo. Haga clic para obtener más detalles. Access trabaja con una sección llamada macros que tiene mucho que ver con la parte de programación. Si una persona agarra una base de datos, tiene un conocimiento bastante avanzado en programación, puede llegar a armar un código malicioso, un virus, que no solamente le afecta a la base de datos, al archivo de Access, sino que también afecte a la computadora. Entonces, por precaución, para que no se ejecute ningún archivo raro, Access lo que hace es bloquear contenido o parte de los archivos. Podemos abrir las tablas, podemos trabajar con otros elementos, pero la sección de macros queda bloqueada. Entonces, si yo confío en el archivo,
le doy a habilitar contenido. Ese es un cartelito que les va a aparecer en Access cuando abran bases de datos. ¿Sí? No se asusten, que en este caso le damos a habilitar contenido. Bien. ¿Alguna duda con lo que vimos de Access? Igualmente vamos a seguir haciendo más bases de datos. Bien, esta tabla de ejemplos yo la voy a cerrar. Voy a hacer otra base de datos nueva. Base de datos en blanco. Recordemos siempre colocar un nombre de archivo. A este le voy a colocar, vamos a ponerle kiosco. Importante, antes de crear, especificarle la ruta donde lo vamos a almacenar. ¿Qué pasa si de repente, de apurado nada más, puse el nombre y puse crear? Entonces, esta base de datos por defecto queda guardada en documentos. Si no tengo nada cargado, puedo ir a documentos, eliminarla y hacerla correctamente. Pero supongamos que hice la base de datos, empecé a crear las tablas, tengo todo cargado, todo re lindo, pero no está guardado en la ubicación correcta. Entonces lo que tenemos que hacer es cerramos totalmente la base de datos, no tiene que estar abierta. Vamos hasta documentos, buscamos el archivo que quedó suelto y lo cortamos. Lo cortamos y lo pegamos en donde corresponde. Esta es una opción. Y acá habilitar contenido. Bien, entonces, recordemos, paso número 1, hacer una base de datos nueva, asignarle el nombre y la ubicación. Paso siguiente, crear la tabla. Me voy a crear y elegimos la opción diseño de tabla. Definimos el título de cada una de las columnas, le especificamos qué tipo de información vamos a almacenar en cada uno de esos datos. Esta sección de descripción que yo les mencioné que es opcional, no es obligatorio, esto es en caso que estemos en el trabajo y nosotros tenemos que armar las tablas, pero no somos los encargados de llenar la información dentro. De eso se va a encargar capaz que otra persona. Entonces acá en descripción yo puedo dejar una pequeña nota, una anotación, decir, bueno, si tiene que cargar datos, en esta sección hay que cargar datos si son valores hasta 1000, o sea, valores entre 1000 o 2000. O decir, bueno, si hay que cargar localidades, le indicamos qué localidades tiene que estar cargando solamente. Entonces, son pequeñas, lo que es la descripción son anotaciones referentes al campo. En nombre del campo, como se trata de un kiosco, voy a colocar la mercadería. Entonces, voy a colocar ID, producto. Después el tipo de dato lo defino al final de todo. Luego viene la descripción. Descripción del producto. Este ejercicio que estoy armando lo van a encontrar acá en trabajo de clase, módulo 2, introducción a Access. En la actividad número 1, práctica número 1, acá les muestro paso a paso cómo crear una base de datos. Lo único que la interfaz es distinta, porque esta es para una versión 2007 de Access, donde se veía un poquito diferente. Pero después lo que es la creación de las tablas es similar. Entonces, en este caso, en vez de ID producto, en el ejercicio tenemos número de artículo. Pero después el resto de los datos es todo lo mismo. Entonces vamos a poner descripción. Vamos a colocar marca. Precio unitario. Y cantidad en stock. ID del producto
yo quiero que se complete siempre automáticamente. Por lo tanto, de la lista desplegable me voy a asegurar de cargar con autonumeración. En el caso de descripción, texto corto, marca, texto corto, precio unitario. Siempre que sea precio, vamos a estar trabajando con el formato moneda. En el formato moneda yo lo tenía en euros, pero si me voy a la parte inferior, donde tenemos las propiedades del campo, hay una sección que es formato y tiene una lista desplegable. Entonces acá yo puedo indicarle algún otro formato monetario diferente, todo dependiendo de cómo esté configurada nuestra computadora. Yo en este caso el formato lo tengo en euros, pero pueden fijarse en la lista si tienen otro formato distinto. Cantidad en stock. Acá tenemos cantidad, por lo tanto vamos a tener que trabajar con el formato de número. Acá le puedo hacer una descripción. Voy a decir, bueno, marcas. ¿Qué marcas pueden cargar? Pueden ser Arcor, pueden ser... Bueno, lo único que Arcor tiene todo copado. No conozco otra golosina que no sea de Arcor. Bueno, vamos a poner diferentes. No importa, Milka sea de Arcor. Pepsi Cup. Esta información, cuando nosotros vayamos a cargar los datos, no lo vamos a estar viendo, solamente vamos a ver los campos. El precio entre 20 y... Ahí. Y 100. Y la cantidad en stock entre 50 y 500. Ahora, una vez que lo tenemos, cargamos los campos, definimos el tipo de dato, guardamos la tabla. Podemos o bien hacer un clic en el icono de guardar o hacer clic derecho acá en la pestaña y elegir la opción guardar. Y acá como nombre le voy a poner productos. Recordemos que del cartel que aparece no hay ninguna clave principal definida. En un inicio le vamos a decir que no. Esto después cuando estemos trabajando con dos tablas en Access, dos o más tablas, vamos a ver bien este detallito. Acá como es una única tabla, no nos preocupamos mucho. Hago doble clic y acá tengo la tablita de productos lista para poder cargar información. ¿Qué pasa si de repente yo necesito añadir una columna más? O me equivoqué al cargar un dato y en vez de, por ejemplo, marca, en vez de colocar texto le puse otro dato distinto. Para volver al cuadro donde estábamos nosotros, podemos hacer encima de la pestaña, clic derecho y cambiar a Vista Diseño. Lo podemos hacer desde acá o lo podemos hacer desde el panel de tablas. Hacemos clic derecho y elegimos Vista Diseño. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si yo quiero regresar a la otra vista donde estaba trabajando, hago clic derecho y acá tenemos la opción Vista Hoja de Datos. Otra opción también para cambiar las vistas. En la barra inferior, donde tenemos acá este texto, hay un rinconcito donde tenemos dos iconos. Donde tenemos el icono de Vista Diseño y el icono de Vista Hoja de Datos. Desde cualquiera de las dos se puede ir cambiando. Bien. Bueno, la idea, Gerard, vamos a hacer esta base de datos de kiosco. Bien, ahora sí. Bien, una vez que tenemos la tabla completa, ¿qué cosas aparte además podemos hacer con Access? Con Access podemos crear
lo que se conoce como informes, consultas y formularios. Supongamos que acá yo lo tengo, por ejemplo, presentado en una tabla. Yo esto lo podría imprimir, me quedaría como una tabla de Excel. Pero hay otra opción que me permite crear un reporte más detallado, con encabezados, pies de página, mejor diseñado. Eso se conoce como informe. Para crear un informe, basta que esté seleccionada la tabla y nos vamos a crear. Y de la lista de opciones nos vamos a encontrar acá con la opción informe. Al momento de que hacemos clic, automáticamente Access me crea un informe del elemento que tengo seleccionado. Le coloca un icono que viene por defecto. El título le asigna el mismo título del elemento seleccionado, que en este caso, como la tabla se llama productos, le puso productos directamente. Además, en el encabezado aparecen la fecha, la hora, todo enlistado y más abajo, en el caso de lo que es precio, automáticamente le hizo una suma. Y como pie de página, si yo tengo más hojas, me va a aparecer página 1 de un total, supongamos de 5, página 2 de un total de 5. Entonces acá va a aparecer todo ya detalladito, que es mucho más prolijo que tener que imprimir la tabla directamente. Una vez que tenemos el informe, si yo quiero hacerle modificaciones, también tengo la vista diseño. Me posiciono acá en la etiqueta, en el título, hago clic derecho y me voy a vista diseño. Acá en vista diseño aparecen distintas secciones. Por un lado tenemos el encabezado, que es la información que aparece en la parte superior. Después tenemos los campos. En detalle tenemos los datos. Y después en pie de página tenemos el resto de la información. En el caso de los informes, a lo sumo lo que modificaríamos sería el nombre del título. Vamos a poner informe completo de productos. Esta sección que dice hora actual no la quiero. Le voy a hacer un clic, fíjense cómo se remarcó, y lo voy a suprimir. Una vez que ya finalicé, si quiero ver cómo quedó, clic derecho y me voy a vista informes. Y acá ya lo tenemos, con las modificaciones realizadas, donde en el encabezado me muestra el título con la modificación que le hice, y acá sin la hora, que me muestra únicamente la fecha. Y lo guardo. Nombre del informe, productos. Al presionar aceptar, si vemos el panel que se encuentra del lado izquierdo, nos muestra, acá van a estar agrupadas todas las tablas y acá me va a mostrar todos los informes que yo tenga creados. Esta vista se puede cambiar. Si yo, por ejemplo, me voy a esta flechita, yo por defecto lo tengo en tipo de objetos. Entonces me va a estar mostrando todos los objetos, en este caso todos los objetos de Access. ¿Qué pasa si yo tengo mucha cantidad de tablas, muchas consultas, formularios, informes? Tengo un montón de elementos porque mi base de datos es enorme. Entonces yo puedo cambiar la visualización y decirle, no, quiero que me muestres solo las tablas. Entonces me va a mostrar las tablas. Quiero ver únicamente los informes. Entonces me va a mostrar solo los informes. Pero en este caso, como son poquitos datos, siempre nos vamos a asegurar que esté activado todos los objetos de Access, ¿sí? Entonces, esto lo voy a eliminar, lo voy a repetir una vez más. Sí. Para crear los informes, hago un solo clic sobre el objeto, me voy a crear informe. Y si quiero hacer alguna modificación, clic derecho
vista diseño, y si quiero dejarlo así como está, lo guardo directamente. Clic derecho en la etiqueta y lo guardo. Después lo cerramos. Entonces, el informe me va a permitir imprimir la información de las tablas o de las consultas. Vamos a ver el siguiente objeto, formularios. Me voy a crear formularios. Así que voy a hacer un clic en mi tabla para seleccionarla y formulario. Acá, a diferencia del informe, los formularios no son diseñados para ser impresos. Los formularios me van a permitir visualizar el contenido, pero uno, por separado. Fíjense que acá me está mostrando ID de producto 1 y me muestra la información que pertenece al producto número 1, nada más. Si yo quiero ver el resto de los datos, en la parte inferior vamos a tener estas flechitas que me van a permitir avanzar y retroceder. Entonces, si yo presiono acá, va al siguiente registro y puedo ver en pantalla la información del registro número 2. Y así con cada uno de manera individual. ¿Sí? Hasta llegar al último. Después, este botoncito que está acá me permite ir al último registro. Este que está acá, de a uno, va pasando, va regresando, o si no, con este botón regresa al inicio de todo. Al igual que pasa con el informe, yo puedo hacer clic derecho e ir a Vista Diseño. Y puedo hacer algunas modificaciones, como por ejemplo en el caso del título, puedo colocarle formulario de tabla productos. Hago un clic afuera y después esta información la puedo almacenar. Si quiero volver, voy a Vista Formulario y ahí ya tengo el cambio realizado, que afecta al resto de los elementos. Así como está, lo guardo y le dejo productos. Bien. A diferencia del informe, que el informe lo podemos imprimir, los formularios se utilizan para visualizarlos en la pantalla, o sea, en la computadora. Si de repente estoy en una oficina y el superior me dice, bueno, necesito que me muestres que me envíes un listado con los productos que tenemos. No sé si estamos en un kiosco, si es una empresa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un informe, porque el informe es el que va a ser impreso. No le puedo armar un formulario, porque si no tendría que enviar el archivo para que lo vea en la computadora. Entonces, si nos piden imprimir, siempre va a ser informe. ¿Cómo vamos, Cinti? Por ejemplo, si estoy trabajando, no sé, en un laboratorio, Sí. ¿me sirve? Sí, porque podrías tener en una tabla toda la información de cada uno de los productos. Exacto. Todos los datos que vayas cargando, suponte que es una clínica. Vos podés tener una tabla donde estarían todos los usuarios, nombre, apellido, otra tabla donde estén, por ejemplo, las obras sociales, otra tabla distinta donde estén el nombre de los médicos y las especialidades de cada uno de ellos junto con los horarios. Y después podrías tener otra tabla donde estén los turnos, por ejemplo. Es decir, tal día, tal horario, tal paciente. Todo dentro de una misma base de datos. Todo dentro de una misma base. Exacto, vos con una sola base de datos, obviamente que sean todos la misma información referente al mismo tema, puedes agregar y crear la cantidad de tablas que sean necesarias. Bien, hasta acá los objetos, tanto sean formularios o sean informes,
Solamente me van a permitir mostrar la información que yo ya tengo en la tabla. Nada más. Pero ¿qué ocurre si yo necesito traer un dato en específico? Por ejemplo, si yo reviso acá en el informe los productos, tengo repetido varias veces las marcas Arcor, por ejemplo. Y de repente yo quisiera hacer un informe que me muestre un listado de todos mis productos que sean únicamente de la marca Arcor. O si de repente yo quisiera decir, bueno, a ver, de todos los productos que tengo en el kiosco, todos los que sean menores a 200, los tengo que marcar para poder llamar al proveedor y que me traiga más cantidad de esos productos. Entonces acá tengo 10 datos. Yo podría marcarlos tranquilamente. Acá, por ejemplo, tengo 3 de Arcor, o de repente menores a 200 tengo estos dos. Pero si tengo 1500 datos o 5000 datos, ahí es más complejo. Entonces, para filtrar esos datos se utilizan las consultas. Las consultas son preguntas que le hacemos al programa, pedidos que le hacemos. Entonces me voy a crear diseño de consulta. Acá en este panel va a aparecer, en el caso de las tablas, todas las tablas que tengamos creadas en la base de datos. En este caso tengo esta sola, así que presiono agregar. Si sin querer volví a presionar agregar varias veces, vemos que las tablas se están copiando. O sea, la misma que tenía antes se está duplicando. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez que se agregó, se cierra este panel para que no se siga repitiendo. Y los que quedaron tablas repetidas, le hacemos clic derecho, quitar tabla. ¿Sí? Así las eliminamos y solamente nos quedamos con una única tablita. Esto, chochis. En la parte inferior, acá tenemos campo, tabla, orden, mostrar, criterios y la letrita O. Si esta tabla no la podemos visualizar bien, desde el borde podemos estirarlo, ¿sí? En caso de que sean demasiada cantidad de datos. Yo necesito desde acá indicarle mediante una consulta qué campos, qué datos voy a estar usando de mi tabla. Si yo, por ejemplo, hago, para poder trasladarlos acá abajo, hay varias formas. Podemos o hacer doble clic en el campo y automáticamente ya lo agrega. Podemos arrastrar sin soltar el campo hasta la parte inferior. Fíjense que si soltamos acá, no se agrega. Yo tengo que ir hasta abajo y ahí recién, cuando aparece este iconito del más, ahí recién suelto. Y la tercera opción es, me posiciono acá adentro y de la lista desplegable le indico qué producto quiero. ¿Sí? Qué campo quiero, perdón. Entonces acá en el campo me indica el campo que tengo seleccionado. Si quiero eliminar alguno, puedo o borrar los textos. Al momento que borramos todo y hacemos un clic en otra columna, automáticamente se elimina la información. Otra opción es, me posiciono en la parte superior de la columna y cuando aparece esta flechita negra, hacemos clic derecho y se puede suprimir. Clic derecho, cortar. En vez de cortar, la otra opción es clic con el botón primario y suprimir. Son tres formas distintas de eliminar los datos. Entonces, acá voy a cargar descripción, marca, precio, estas tres nada más. Así como están, si yo quiero visualizar qué es lo que estoy haciendo, acá en la sección de herramientas de consulta, diseño, tengo un botón llamado ejecutar. Al presionarlo, me trae toda la información de esa consulta. ¿Qué fue lo que le pedí? Descripción, marca y precio unitario. Entonces me lo trae. Yo quiero seguir haciendo más modificaciones porque quiero que me traiga solamente los que pertenecen a la marca de Arcor. Así que acá en la ficha hago clic derecho,
y vuelvo a vista diseño. Acá tenemos campo. Esta sección de tabla es útil porque si yo tengo varias tablitas acá adentro, supongamos que tengo nombre de paciente y nombre del médico, pero no tengo discriminado dentro del campo nombre del médico. Tengo las tablas, pacientes y médicos, y el campo nombre repetido. Entonces, desde acá, yo voy a poder saber a qué tabla pertenece cada uno de los campos. En la sección de orden, yo puedo ordenarlo alfabéticamente. Para poder visualizarlo, tengo que hacer un clic y de la lista desplegable, elijo si va a ser ascendente o descendente. Mostrar. Esto me va a permitir si yo lo quiero visualizar en la pantalla. O sea, yo puedo trabajar con marca, pero si quiero lo puedo ocultar. Al estar destildado, lo ejecuto y solamente me muestra descripción y precio. Voy a volver a la vista diseño. Y por último tenemos los criterios y la voz. Acá en criterios es donde le vamos a indicar qué es lo que queremos, si es que queremos algo específico de estos campos. Entonces yo acá le voy a decir, quiero Arcor. Entonces tengo que especificar, decir, bueno, Arcor, ¿a qué columna pertenece? ¿Pertenece a descripción? ¿Pertenece a marca? ¿O pertenece a precio unitario? Me pertenece a marca, así que me voy al renglón de criterios que pertenece a marca y pongo Arcor. Así como está, hago un clic afuera, pongo ejecutar y ahí me filtra los datos y me trae únicamente lo que yo le estoy pidiendo, que en este caso son los productos de la marca Arcor. Supongamos que yo quiero trabajar con estos datos, pero no quiero que me aparezca la columna marca. Entonces vuelvo a la vista diseño, desactivo la visualización y cuando lo ejecute me va a seguir mostrando estos datos. ¿Por qué? Porque están filtrados. Yo le estoy diciendo, tráeme los de Arcor. No me muestres la columna, pero igualmente filtrame el resto de los datos y tráeme únicamente los de Arcor. Una vez que tengo los de Arcor, yo puedo especificarle otro criterio más. Decirle, bueno, y quiero que me traiga los que sean mayores a un determinado valor. Entonces, para poder especificar si es mayor o menor a un dato, se utilizan los operadores lógicos. Si yo quiero mayor, usamos el signito de mayor. Si quiero menor a un dato, uso este simbolito. Yo quiero que me muestre los que son mayores a 20. Entonces voy a colocar el símbolo mayor, 20. Así como está en el mismo renglón. Y lo ejecuto. Y automáticamente ahí me trae solamente dos datos que son los que están superiores a 20. Así como está, voy a guardar esta consulta. Voy a colocarle productos Arcor mayores a 20. Y si miramos acá en el panel de la derecha, se creó otro nuevo grupo llamado consultas. Este lo voy a cerrar. Y en base a esta consulta, yo también puedo crear un informe. Así como está, me voy a crear informe y automáticamente me genera un informe mostrándome solamente esos datos de esa consulta. Pero yo tranquilamente después lo puedo tener impreso. Voy a guardarlo. Y al momento de guardarlo, ya se añadió a la sección de los informes. Vamos a hacer otra consulta distinta. Voy a crear diseño de consulta. Voy a seguir trabajando con esta misma tabla. Si yo, por ejemplo, ahora voy a la ficha de consultas, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer una consulta sobre esta consulta que está acá. Esta pestaña rara vez la vamos a utilizar. Nosotros vamos a centrar más que nada la sección de las tablas.
Voy a agregar y una vez que agregué directamente lo cierro. Voy a traer de vuelta descripción, marca, precio y cantidad en stock. Voy a ejecutarlo y ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero que me traiga una cantidad que esté en un rango de datos. ¿Qué quiere decir? Que esté entre un valor y otro. Entonces yo quisiera que me traiga los que estén entre 500 y 800. Entonces, clic derecho, vista diseño, en cantidad de stock, que es el criterio que voy a estar utilizando, voy a escribir lo siguiente: entre 500 y 800. Y así como está, lo voy a ejecutar. Y ahí me trae los datos, los valores que van, que son mayor a 500 y menor a 800. Esta es una forma de poder hacer esta consulta. Otro método sería el siguiente. Colocaríamos mayor igual a 500 y menor e igual a 800. Y al ejecutarlo me trae exactamente los mismos datos. Esto de las consultas yo se los voy a pasar. Ahora lo voy a subir al Classroom para que lo tengan, porque lo van a estar usando bastante. El más común igualmente es, en vez de usar los operadores, lo más sencillo es colocar entre un valor y otro. Este es el que yo les recomiendo que utilicen, así no se confundan. Y lo voy a guardar. Esto que entre 500 y 800. Bien. Vamos a volver a crear otra consulta más. Ya vimos cómo trabajar específicamente con textos, colocando en el caso de las marcas el nombre de la marca. Después acá lo que es el mayor, menor o entre un dato y otro. Pero, ¿qué ocurre si de repente yo quiero buscar una o más marcas que tenga dentro de mi tabla? Supongamos que yo quisiera mostrar las que sean Arcor y la que sea de Nestlé y Bonafide. Entonces vamos a ir acá y acá le pondríamos Arcor o Nestlé o Bonafide. Acá igual, si yo quiero visualizar correctamente la columna, puedo posicionarme acá entre una columna y la otra y puedo estirarlo. Lo ejecuto y acá me trae Arcor, Bonafide o Nestlé, cualquiera de los tres. Vista diseño. Automáticamente lo que hizo Access fue asignarle comillas a cada una de las palabras. Y la O que está acá, esto lo colocó en mayúscula porque es una función propia de Access. Voy a guardarlo. Grupo de marcas y aceptamos. Esto voy a guardar. Y de cada uno de ellos voy a hacer un informe. Voy a presionar, crear informe y lo voy a guardar. Hago un clic, crear informe y acá también almaceno este otro informe. Y ahí ya tengo consultas para que me muestre algunos datos,
y los informes para cada una de las consultas, donde en detalle me trae toda la información. Bien, entonces esta base de datos de Kiosco la voy a cerrar y voy a realizar también la actividad que está haciendo Gerard, que es el ejercicio número 2. Este lo voy a hacer tal cual como está en el PDF, así ya les queda en la clase grabado si lo quieren realizar ustedes. Entonces, lo primero que nos pide es, creamos una base de datos llamada Instituto. Así que vamos a Access, elegimos base de datos en blanco, le indicamos que el nombre va a ser Instituto y no se olviden, siempre se los voy a recalcar todas las clases, las bases de datos guárdenla en la carpetita de módulo 2. Y antes de presionar el botón crear, asegúrense siempre que esté el nombre del archivo y que la ruta coincida con la ubicación donde lo quieren guardar. La tabla que Access nos da no la usamos, cerramos directamente. Y acá vamos a crear una tabla llamada alumnos, donde nos proporciona ya los campos que tenemos que utilizar y los tipos de datos. Así que voy a dividir la pantalla en dos. Así puedo visualizar más cómodamente. Vamos a crear diseño de tabla y cargamos la información. De alumno, nombre, apellido, curso y duración. En este caso, la base de datos este ejercicio es de Access 2007. Entonces, por eso aparece autonumérico y la palabra texto nada más. Después, por ejemplo, yo tengo en este caso la versión 2019 y acá aparece autonumeración en vez de autonumérico y texto corto en vez de la palabra texto. Una vez que ya lo tengo, así como está, lo guardamos con el nombre alumnos. Siempre recordemos, este panel que aparece, no hay ninguna clave principal definida, le decimos que no. Listo, y ahí ya tengo mi tabla creada, la voy a cerrar. En la sección de todos los objetos ya va a aparecer mi tabla armadita. Voy a hacerle doble clic, acá yo lo voy a ocultar para poder visualizar más cómodamente toda la pantalla. Y recordemos que si el primer campo es autonumérico, no tenemos que cargar nada acá adentro, lo dejamos vacío. Empezamos automáticamente a partir de la segunda columna y cargamos los datos. Algunas palabras las dejé distintas, sin acento, en mayúsculas y algunos espacios en blanco también, para que veamos algunos detalles dentro de Access. Acá en este caso nos pide unas 3 consultas distintas. Nos dice, crear una consulta la cual me muestre los datos de los alumnos cuya duración del curso sea de 12 meses. Esto lo voy a estirar un poco más.
Me voy a... Esta tabla la puedo dejar abierta, la puedo cerrar. Como estuve cambiando el ancho de las columnas, por eso recuerden que nos va a pedir cambiar, guardar el diseño, ya que a medida que vamos insertando datos, todo se va guardando siempre. Me voy a crear diseño de consulta. Tengo alumnos, cierro, y acá me dice que en una consulta que me muestre los datos de los alumnos cuya duración del curso sea de 12 meses. Lo más importante acá es la duración, porque es lo que tenemos que utilizar como referencia. Pero, un detalle, me pide los datos de los alumnos, no me especifica qué información necesito. Entonces, nosotros tenemos que verificar y decir, bueno, a ver, de toda esta tabla, ¿qué información es importante para poder mostrar? Entonces, en este caso, los datos importantes, si yo pongo solamente el nombre, me estaría faltando otro dato más. Porque, por ejemplo, si tengo 5 alumnos que tienen el mismo nombre, yo voy a necesitar una forma de identificarlos uno con otro. Entonces puedo cargar el apellido. Podemos cargar lo que es nombre, apellido y duración. Otro dato, porque me dice la duración de 12 meses, pero yo quisiera saber qué cursos están haciendo. O sea, necesitaría otra información. Al hacer doble clic automáticamente se añade el campo en otra posición diferente de la tabla original. No hay ningún problema, yo lo puedo dejar así sin ningún inconveniente, porque al momento de ejecutarlo me lo va a mostrar en ese orden, ¿sí? Entonces, yo puedo establecer también no solamente qué información voy a mostrar de la tabla, sino que además el orden en que van a estar ubicados los campos. Ahora, de esto yo necesito la duración de 12 meses del curso. Por lo tanto, ¿en qué campo me voy a fijar los 12 meses? Si me voy a la tabla principal, vemos que 12 meses lo tengo en la columna duración. Por lo tanto, en la sección de criterio de la columna duración es donde vamos a ingresar la información. Y acá vamos a ponerle 12 meses. Una vez que ya está, lo ejecuto para visualizarlo. Si en algún momento desapareció el botón ejecutar, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a herramientas de consulta, diseño, y acá volvemos a tener el botoncito ejecutar. ¿Sí? Pues muchas veces pasa que el botón desaparece. Y acá lo tenemos. Al momento de ejecutarlo, me muestra todos los cursos que hacen referencia a lo que yo le había pedido. Voy a guardarlo. Como cursos de 12 meses. Y lo cierro. Si yo hago clic acá, vemos cómo se van agregando todos los datos. Esto lo voy a ocultar. Siguiente consulta. Mostrar los alumnos que cursen computación sin importar si hacen otro curso aparte. Vamos a ver, crear. Voy a estirarlo un poco más. Crear diseño de consulta. Agrego la tabla. Mostrar los alumnos, lo mismo. Nombre, apellido y curso. La duración en este caso no la voy a utilizar porque lo que me interesa es saber qué cursos están haciendo. Entonces con estos 3 datos ya estoy. Me pide los que hacen computación. Entonces voy a ir voy a criterios de la columna de curso. Así que acá voy a poner computación. Voy a ejecutarlo. Y me está trayendo únicamente un solo curso. Perdón, un solo usuario.
Y si yo miro la tabla, veo que no solamente Adrián está estudiando computación. Adrián estudia computación, José también, Silvia también estudia computación. Entonces me tendría que haber traído, en vez de un solo dato, me tendría que haber traído 3. ¿Cuál es el inconveniente acá? Estas otras 2 personas, tanto José como Silvia, no están estudiando únicamente computación. Están estudiando otros cursos aparte. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a vista diseño. Acá en el criterio, voy a estirarlo un poco más, voy a indicarle lo siguiente. Si yo pongo computación y le agrego un asterisco al final, lo que le estoy diciendo es, siempre y cuando empiece con la palabra computación, no importa lo que esté luego de computación, si es un espacio en blanco, un guión, un número, lo que fuere. Quiero que me lo traigas. ¿Dice computación al inicio? Tráelo. Voy a ejecutarlo. Y me sigue trayendo solamente a Adrián. ¿Por qué? Si acá, por ejemplo, Silvia está haciendo computación. Entonces, vamos a visualizar la tabla. Voy a ver Silvia. Y acá tengo un pequeño inconveniente con este campo. ¿Por qué? Porque yo en la consulta le dije que me busque computación con acento en la O. Y acá está escrita la palabra computación sin acento. Entonces no coinciden los datos. Entonces cuando ocurre eso, tenemos que hacer la modificación en la tabla principal. Lo mismo acá. Si yo cuando lo pruebe no me va a traer nada, porque tienen que estar los acentos. Vamos a guardarlo. Esto es importante, guardar los datos. Así se actualiza y la tabla la voy a cerrar. Vuelvo otra vez. Y acá recién aparece ahora Silvia. Computación. No importa si después de computación hace 15 cursos más. No hay problema. Empieza con computación, tráeme el resto. Acá hay un espacio en blanco, un guión. No importa. Se cumple el primer criterio, o sea, lo primero que estoy buscando, lo trae. ¿Qué ocurre con José? En el caso de José es distinto, porque computación no está al inicio. Computación está al final. Tengo otro texto, otra palabra antes. Entonces vuelvo nuevamente a la vista de diseño. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar un asterisco. Coloco un asterisco antes de la palabra computación. Entonces quedaría de la siguiente manera. Asterisco al inicio, computación, y asterisco al final. Este como lo coloca automáticamente Access, no lo borramos. Ejecutamos y acá vemos cómo me trajo los 3 datos correctos. Entonces, siempre que yo quiera traer información y veo que la palabra o la letra está mezclada con otros elementos, entonces colocamos los asteriscos. Cuando ustedes vayan acá en las actividades y se fijen en el de consultas, van a ver que en la sección de textos les va a aparecer el ejemplo que vimos recién con los asteriscos. Lo mismo ocurre si yo de repente quiero que me muestren si comienzan o finalizan con una determinada letra. Por ejemplo, acá en la tercera consulta me dice mostrar los alumnos cuyo apellido o nombre comience con vocal. Entonces voy a guardar esta consulta. Vamos a ponerle estudian computación. Voy a cerrarlo y voy a hacer otra consulta nueva. Diseño de consulta. Y me dice mostrar los alumnos. Bueno, nombre, apellido. Curso y duración no lo voy a poner. Me pide que comiencen con vocal. Entonces,
acá, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos una comilla, colocamos el corchete y dentro, separados con coma, colocamos las vocales. A, E. Cierro el corchete y a continuación, ¿qué pasa? Yo quiero que comiencen con vocal. No me interesa lo que esté a la izquierda, a la derecha de esa letrita. Entonces pongo un asterisco y cierro las comillas. Entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es agrupando las letras y decir, bueno, comienza con cualquiera de estas. En vez de poner A, asterisco, E, asterisco, y así con cada una, las encierro todos en un corchete. Pero importante que estén las comillas al inicio, el asterisco y las comillas al final. Y al momento de ejecutarlo, ahí me trae lo que es el nombre. ¿Qué pasa? Me pedía otra cosa, el nombre, y además también me mencionaba el apellido. Así que acá lo mismo. Voy a colocar A, O, y lo voy a volver a ejecutar. Bien. ¿Qué ocurrió? Si antes me había traído ya un dato, me había traído los nombres que habían comenzado con vocal. El problema es el siguiente. En la posición en que yo coloqué los criterios, le estoy diciendo que tanto el nombre como el apellido sí o sí tienen que estar con vocal. Y si yo veo el documento, acá en el PDF, no tengo ninguno que tenga nombre y apellido, ambos que inicien con vocal. Tengo algunos que inician con vocal, algunos nombres, y algunos apellidos. Este solo. Entonces, en este caso se hace lo siguiente. Yo quiero traer que comiencen con vocal, pero tienen que ser distintos. O nombre o apellido, por eso acá está la O, está resaltada. Debajo de la palabra criterios tenemos una O chiquitita. Entonces lo que voy a hacer es, esta información la voy a colocar abajo. Se puede cortar y pegar, no hay problema. Y ahora lo voy a ejecutar nuevamente. Entonces, al estar en distintos renglones, lo que le estoy diciendo es, tráeme de los nombres que comienzan con vocal, o si no, tráeme los apellidos que comienzan con vocal. Entonces, acá el nombre empieza con vocal. El apellido no, pero no importa, lo trae igual. Acá el nombre no inicia con vocal, pero el apellido sí, entonces lo trae. Y acá en este caso, el nombre inicia con vocal. Igualmente, esto lo van a encontrar acá, en el PDF. Acá en la sección. Todo depende, el asterisco, la posición varía. Si inicia con una letra, el asterisco va a la derecha. Si finaliza con una letra, el asterisco va a la izquierda. Y esto le voy a poner guardar. Nombre o apellido en vocal. Y ahí lo voy a cerrar. Entonces acá ya tenemos 3 consultas. Las 3 consultitas que me pedí acá. Luego en el caso de los informes, crear un informe para la tabla y un informe para las 3 consultas. Así que hago un clic en la tabla y me voy a crear informe. Así como está, lo voy a guardar. Pueden hacer clic derecho acá o ir sino al icono del disquito. Aceptamos, cierro, elijo la consulta, crear informe, guardamos, el nombre le dejo el mismo,
crear informe. Lo guardamos con el mismo nombre. Y el último, también creamos un informe. Acá lo voy a cerrar e igualmente me va a preguntar, ¿desea guardar los cambios? Sí. Ya tenemos todos los informes realizados. Después en la sección de formularios me dice, crear un formulario con los datos de la tabla, insertar los botones necesarios para desplazarse por los registros, primero, anterior, siguiente y último. Estos botones que se encuentran acá, ahora lo vamos a estar viendo. Fíjense que cuando yo creo un formulario, si yo quiero ver el resto de los datos, tengo que ir a la parte inferior y utilizar los botones de desplazamiento para poder ver el resto de los elementos. Botón siguiente, botón anterior, botón último y primer botón. Yo sé que esos botoncitos están ahí y los puedo utilizar, pero nosotros podemos crear también nuestros propios botones que nos permitan realizar esas mismas acciones sin tener que recurrir a estos botones chiquititos. ¿Por qué? Porque yo este formulario se lo puedo dejar como acceso directo para que alguien más, a un otro compañero de trabajo, pueda acceder también a la base de datos y pueda hacer algunos cambios. Entonces, si esta persona no tiene muchos conocimientos en Access, no va a saber que estos botones de acá abajo le van a permitir desplazarse por los registros. O este botoncito le va a permitir crear un registro nuevo. Entonces, nosotros podemos diseñar unos botones y quedan mucho más vistosos. Para diseñar botones en formulario, tenemos que ir a la vista Diseño. Entonces yo tengo que posicionarme acá, ir a la vista Diseño, y así como estoy, voy a Herramientas de diseño de formulario, me aseguro de estar en la ficha Diseño, y acá tenemos los controles. Y este que está acá sería el botón. Voy a hacer un clic y como fuese Paint, dibujo un pequeño cuadrito. Me voy acá en el pie del formulario y dibujo un botón. En el momento que terminamos de dibujar el botón, va a aparecer el asistente para botones de comandos. Este asistente nos sirve porque, por ejemplo, nosotros no sabemos programar. Entonces, como no sabemos programar, Access nos otorga un asistente que nos guía paso a paso para decirle, bueno, ¿qué es lo que va a hacer este botón en el formulario? ¿Qué acción va a realizar? El primer paso del asistente me permite seleccionar categorías y de cada una de estas categorías van a aparecer distintas acciones que se pueden realizar. Si yo voy seleccionando cada una, fíjense cómo va variando las acciones. La primera categoría, navegación de registros, es la que vamos a utilizar ahora. Porque dentro de las acciones tengo 4 acciones que me permiten ir al primer registro, al registro anterior, al registro siguiente y al último registro, que son las mismas acciones que se encuentran en la parte inferior del formulario. Elijo la primera opción, ir al primer registro. Paso siguiente. Desde acá yo puedo cambiar la apariencia de mi botón, donde puede aparecer una imagen, porque está activada la opción de imagen. Si yo, por ejemplo, hago clic en esta flechita, ahí cambio. Entonces acá puedo ver la apariencia. Pero en este caso lo voy a dejar activado texto. De esta forma, mi botoncito va a tener este texto, primer registro. Paso siguiente. Este nombre nosotros no lo vamos a modificar. Lo dejamos así tal cual como aparece acá. Porque este nombre les va a servir a la sección de programación. Los programadores van a llamar a este elemento con este nombre y le pueden hacer modificaciones. A nosotros este no nos interesa. Finalizar.
Al momento de finalizar, ya vemos nuestro botoncito creado. Vamos a hacer otro más. Me faltan 3 botones más. Ya hice el de primer registro. Voy a hacer el de registro anterior. Lo mismo, en este paso me aseguro de que quede texto. Este texto que está acá se puede modificar. Yo lo puedo borrar y puedo colocar cualquier otro texto que quiera añadirle. En este caso lo dejo por defecto. Siguiente, este nombre no lo toco. Y finalizar. Y hacemos los otros dos. Registro siguiente, texto, siguiente y finalizar. Y el último botoncito, que es el último registro. Siguiente, texto y finalizar. Hasta acá yo puedo seleccionar los botones, puedo cambiarles de ubicación, puedo estirarlos, cambiarles de tamaño, incluso darle formato también a lo que es la parte de los textos, si quiero que el texto sea más grande o más chiquitito. Ahora lo selecciono y le podemos cambiar el tamaño. Pero los botones no funcionan. Yo le hago clic y solamente puedo cambiarles el diseño. No funcionan porque estamos en vista diseño. Entonces yo tendría que ir acá, ir a vista de formulario. Acá visualizo los botones y cuando presiono este botón, fíjense cómo va cambiando y va a los siguientes registros. Puedo ir al último, puedo retroceder y puedo ir al primer registro. Entonces estos botones visualmente es mucho más cómodo que tener las flechitas que se encuentran acá abajo. Siempre que tenga que hacer alguna modificación, clic derecho, vista diseño y desde acá los puedo editar. Si yo en algún momento quiero eliminar algún botón, le hago un clic para marcarlo y presiono la tecla suprimir. Entonces de esa manera ahí estamos eliminando nuestro botoncito. Si en algún momento dibujamos un botón y pusimos cancelar, fíjense que el botón queda en pantalla. Este botón hay que eliminarlo porque no puedo volver otra vez al asistente. Entonces sí o sí tengo que eliminarlo. Diseño el botón y ahí hago el paso a paso con el asistente. Esto lo voy a colocar así nomás. Ahí está. Vista formulario. Y ahí ya tengo los botones. Si estos botones los quiero más cerca de mi tabla, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tendría que colocarlos en vez del pie del formulario. Me voy a posicionar acá, justo al final, en este bordecito, y voy a estirar lo que es el tamaño de la sección detalle. Agarro estos botones y los puedo cortar. Me voy acá en la sección detalle y los puedo pegar. Ahora vamos a visualizarlo. Y ahí tengo los botones más cerca de la información de mi tabla. Registro siguiente, anterior, último y primer registro. Y ahí lo guardamos. Siempre que les pida botones de desplazamiento en cada uno de los formularios, hace referencia a este tipo de botones. Bien, acá en formularios ya tengo lo que es la parte de insertar botones. Luego, el B, el C y el D, que está acá, estos no los vamos a realizar. Porque estos los vamos a ver después más adelante, para que no sea demasiada información en una sola clase. Ya estamos viendo bastante, entonces para que no sea demasiado, B, C y D no los vamos a hacer. Una vez que ya lo tenemos, este lo cerramos. Listo. Siempre verifiquen que están guardando todo correctamente en la carpeta correcta.
módulo número 2. Acá tenemos instituto. Y acá está toda la info. Bien. Por último, el tercero, que es también una base de datos. Acá la diferencia que hay con el resto... No, esto es lo mismo. Había subido unas fotitos. No es igual al otro, está bien. No hay problema. Bien, entonces, en este también se arma una base de datos nueva llamada App Store. Dentro de esta creamos una tabla llamada juegos y especificamos los campos que va a tener esta tabla y el tipo de dato. Una vez que tenemos la tabla, cargamos la información. Algunos precios están vacíos. Y después se realizan las consultas. Como veníamos trabajando con el ejercicio anterior. Entonces vamos a crear esta base de datos también. Vamos a ir a Access. Diseñamos una base de datos en blanco. App Store. Me aseguro de elegir la carpeta correcta. Y acá lo vamos a crear. Esta tablita la cerramos. Y nos vamos a crear diseño de tabla. Igual que como hice previamente, voy a dividir la pantalla en dos partes, así es más cómodo para poder visualizarlo. Nombre del campo, ID de juego, nombre, precio y nombre. Y acá le voy a poner un guión bajo para que quede juntito. Categoría. Autonumérico, recordemos que acá en la lista nos va a aparecer como autonumeración. El texto va a ser texto corto. Precio se sigue llamando moneda. Y acá nombre, categoría, texto corto también. Una vez cargados los datos, lo voy a guardar. Y a la tabla la llamamos juegos. Recordemos, le colocamos que no para la clave. Ya tenemos la tablita creada y acá se carga la información. No se olviden, esto no es necesario cargarlo porque al momento de colocar el nombre automáticamente aparece la numeración. Si al momento de cargar el nombre no aparece la numeración, significa que en el momento que estuvieron en vista de diseño definiendo los datos, lo más probable es que le hayan puesto número o le hayan dejado texto. O esto se tiene que completar automáticamente. Muy bien. Una vez que ya está cargada toda la tabla completa, ahí recién empezamos con el tema de las consultas. Guardamos los cambios. Crear una consulta a la cual me muestre los siguientes campos: nombre, precio y nombre de categoría. Por lo tanto, vamos a crear diseño de consulta. Dejamos activada la tabla juegos. No se olviden que si en algún momento agregan accidentalmente una más,
hacen clic derecho y eligen la opción quitar tabla. Entonces acá ya me especifica qué información voy a mostrar. Nombre, precio y nombre de categoría. Y ahí estaría. Esto es solamente lo que me pide la consulta A. Entonces voy a guardarlo, lo ejecuto para asegurarme que me muestre la información que requiero y lo guardamos como consulta 1. Luego dice mostrar los juegos cuyo precio sea mayor a 30. Hacemos otra consulta. Me pide los juegos, así que voy a necesitar el campo nombre para saber qué juego es y el campo precio para especificar los que sean superiores a 30. Si voy acá, vemos que para poder ser mayor que un número, debemos colocar el simbolito mayor. Me voy al criterio de la columna correspondiente, que es la de precio, y ahí colocamos mayor a 30. Ejecutamos y una vez que nos muestra los datos, siempre recuerden de verificar que la información que trae es correcta. Así como está, guardamos. Vamos a poner consultados. Mediante una consulta mostrar únicamente los juegos cuyo nombre comience con vocal. Crear, diseño de consulta. Si en algún momento cerramos el panel directamente y yo necesito traer la tabla, vamos al botoncito agregar tablas. Y ahí vuelve otra vez el panel para poder agregar la tabla. Esos son detallitos que a veces nos pasan, por eso son tips. Entonces, juegos que comiencen con vocales. Entonces voy a poner directamente el nombre. Pues me dice mostrar únicamente estos juegos. Para que comiencen con vocal, tenemos acá en la sección de los criterios esta opción muestra aquellas que comiencen con vocales. Entonces acá poníamos comilla, abríamos el corchete y colocamos las vocales dentro. Un detalle acá con este. Está bien, acá todas las que comienzan con vocal se debe colocar de esta forma, pero si de repente nos pide que comience con una letra distinta, con la B, con la A, con la L, los podemos agrupar de esta manera. O sea, esta opción no es solo para las vocales, puede ser para cualquier tipo de letra. Una vez que ya lo colocamos, ejecutamos y ahí me trae solamente los juegos que tengan este dato. Comienzan con vocal. Si quiero hacerle alguna modificación o quiero de repente agregar, por ejemplo, el precio o el ID, se puede agregar. Por ejemplo, acá puedo agregar el ID o puedo anexar lo que es el precio. Y cuando lo ejecute ya me va a aparecer. Vamos a guardarlo como consulta 3. La consulta 4 me dice mostrar los juegos cuya categoría sea diferente de acción. ¿Qué quiere decir? Que me traiga todos los juegos menos los que son de acción. Entonces, voy a verificar acá y tenemos que para los que son diferentes tenemos que utilizar la opción de, en este caso, muestra todos menos morón. Y tenemos que hacer uso de la combinación del signo menor y mayor. Agregar todos los juegos y nombre de categoría, porque acá es donde voy a sacar los que sean de acción o de carreras. En la sección de criterios
al campo correspondiente de categoría distinto de acción. Ejecutamos y ahí me trae todas las categorías menos la de acción. Y vamos a ponerle consulta 4. La última. Generar un listado de juegos cuyo precio sea entre 1 y 45. Crear diseño de consulta. Agregamos la tabla. Y acá vamos a poner el nombre de los juegos y el precio. Y para que sea entre 1 y 45, así como está, entre 1 y 45. Y ahí lo ejecutamos. Y ahí me trae lo que corresponde. Recuerden que si no quieren usar entre uno y otro, pueden usar la combinación de operadores lógicos mayor e igual. Donde tenemos mayor o igual al primer valor y menor o igual al segundo valor. Es lo mismo que colocar la palabra entre. Yo siempre les voy a recomendar que utilicen entre porque es más sencillo de recordar, pero después ustedes pueden usar, pueden armar el criterio de la forma que más les resulta a ustedes. Y esto lo voy a guardar como consulta 5. Bien. Después, al final de todo, nos pide hacer informes, que yo creo que informes es la parte más sencilla de Access, porque seleccionamos el objeto, nos vamos a crear y elegimos la opción informe. Y acá ya tenemos el informe creadito y lo guardamos. No importa que tenga el mismo nombre, porque como son dos elementos totalmente distintos, no va a tirar ningún error, pueden llamarse igual. Y la consulta 5. La marco, crear, informe. Y ahí ya tenemos armado. Luego me dice formularios. Generar un formulario para la tabla. Entonces marco la tabla y voy a crear el formulario. Pero además a este formulario, para practicar, también le tenemos que definir los botones de desplazamiento. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a la vista diseño. Voy a estirar la sección de detalle para que los botones no queden tan abajo y queden un poco más cerca de mis datos. Y en la sección de herramientas de diseño de formulario, me aseguro de activar diseño. Y acá teníamos los botones. Podemos hacer el botón del tamaño que queramos. Cuando arranca el asistente, recuerden que es navegación de registros. Y la primera opción, ir al primer registro. Siguiente, dejamos texto para que sea lo más descriptivo posible. Y el nombre no se lo cambiamos, lo dejamos tal cual como estaba. Fíjense que a pesar que hice el botón enorme, automáticamente se adapta al tamaño de mi texto. El siguiente botón, activamos para que se vea el texto. Y acá finalizamos. Registro siguiente. Activamos el texto. Finalizar también. Y el último botón, último registro. Texto. Y finalizar. Si recuerden este nombre, no lo toquen para nada. Hay una opción para poder acomodar los botones en vez de moverlos todos uno por uno. Con la tecla Shift se pueden seleccionar de varios. Y en la sección de herramientas de
diseño de formulario, cuando vamos a la parte de formato, podemos cambiarlo. Formato, perdón, en la parte de organizar los podemos cambiar. Acá donde dice tamaño y orden, se pueden alinear los elementos. Entonces, en este caso, como son todos del mismo tamaño, puedo alinearlos ya sea arriba o abajo y van a quedar exactamente iguales. Aparte de alinearlos y que queden todos prolijitos, también se puede cambiar el espaciado, o sea, la separación que hay entre cada uno de los botones. Acá en tamaño del espacio, como están uno al lado del otro, los voy a poner igualar horizontal. Entonces, de esa manera quedan separaditos y prolijos. Siempre que terminamos de armar los botones, vuelvo a la vista de formulario y acá los pruebo. Y ahí estaría. Ahí está. Generar el formulario para la tabla era el último puntito. Y esto lo voy a cerrar.